Y bueno amigos, estamos aquí un día más para noticias e información relacionadas con el Real Madrid. Cositas más que interesantes, al menos a mí me lo ha parecido. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer interesante. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Chicos, hay varias cosas que de verdad están bastante chéveres para analizar. Que bueno, a mí me gustaría analizar con ustedes. Me gustaría empezar viendo este video que no sé quién lo coloca, primera vez que veo videos de este hombre, pero la verdad me pareció bastante interesante, que es el tema de los salarios del Real Madrid. Me parece bastante interesante, hay cosas bastante curiosas aquí que podría analizar con ustedes y que bueno, la verdad, bastante chévere. Tiene una cancioncita porque parece que es un TikTok y ustedes saben que en TikTok pues uno puede colocar cualquier cosa siempre y cuando dé créditos a la canción. Y bueno, en este caso voy a ponerlo en silencio y vamos a ir nosotros hablando aquí. En este caso, pues bueno, empiezan a presentar lo que es el tema de los madridistas o la plantilla del Real Madrid, los sueldos. Ahí aparece José Lu con 2.5 millones, 2.81 millones de euros para Lunin, Arda Güler 5 millones, Fran García 5.21, Brahim Díaz 7 millones de euros tan solamente, Eder Militao 7.29, Nachito Fernández 8.54, Kepa Arrizabalaga 9 millones de euros. Lucas Vázquez 9.38 millones de euros. Dani Ceballos 10 millones. Me parece exagerado, por cierto, lo que cobra Dani Ceballos teniendo en cuenta su rendimiento de verdad. Por debajo de jugadores como Nacho, es que hay cosas de verdad que en el Madrid yo no entiendo. 10.42 millones. Ferland Mendy 10 millones, 42. Dani Carvajal, este es otro que me impresiona bastante, 10 millones de euros para Carvajal. Me impresiona teniendo en cuenta la cantidad de títulos que ha ganado este hombre. Sigamos. Aurelian Tchouaméni, 12.50 millones de euros. Rodrigo, 12.5 también para Rodrigo Goes. Eduardo Camavinga cobra exactamente lo mismo que Tchouaméni y que Rodrigo. Ahí aparece también Antonio Rüdiger, que cobra ya casi 15 millones de euros. Y bueno, aquí empiezan a aparecer como pesos pesados, 15 millones para Courtois. Aparece por allí Federico Valverde, también me impresiona lo de Fede, 16.67 millones. Y bueno, ahí empieza a aparecer gente un poco más pesada, 20 millones de euros para Jude Bellingham. Vinicius Junior, que termina cobrando 20 millones de euros. Luquita Modric, 21. Es impresionante también lo de Luka, teniendo en cuenta su papel residual actualmente, que cobre 21. Y por ahí dicen que lo de que se bajó el 50% del sueldo es mentira. Y bueno, es que la verdad es exagerado. No sé si Luka va a rebajar realmente esto porque me parece exagerado por el rol que tiene actualmente en la plantilla. Y ya por aquí creo que el último aparece, no mentira, David Álava. Es que esto es para volarse la cabeza, 22 millones con 50 para David Álava, teniendo en cuenta que bueno, es un futbolista que llegó con la carta de libertad. Puede que se entienda esto, pero exagerado teniendo en cuenta sus últimas 2 temporadas. Y creo que el último sí viene ahora, que es Toni Kroos, que se retira cobrando un total de 24.38 millones, lo que bueno, le sale al club al doble. Pero bueno muchachos, ¿qué les ha parecido esto? Me pareció un contenido bastante interesante. Aquí está la persona que lo sube, Javier Caireta Serra. Y que bueno, no sé si es el que ha hecho este video, pero es el que lo sube. Pueden ir a echarle un vistazo por si les interesa ese temita allí. Pasamos rápidamente al la siguiente cosa, porque me gustaría escuchar a Luis García, que es el entrenador del Alavés, y que el otro día lo escuchábamos muchachos diciendo cosas muy interesantes del Real Madrid, como que el Madrid estaba haciendo una plantilla para reventar el fútbol en general. Y pues otra vez le han preguntado por esto y ha hecho algo bastante interesante, la verdad. Escuchemos a Luis García. Oye, al margen de vuestra pelea, ¿qué te ha parecido la Liga? Porque el Madrid ha sido campeón, hace poco os enfrentabais a ellos y decías tú que es un equipo, no sé bueno, tú y más entrenadores, ¿no? Pero es verdad que parece que todo el mundo habla de este Real Madrid, de este,
con los fichajes que viene, decías tú como que es un equipo que va a ser imposible ganar, especialmente para equipos como vosotros, ¿no? Sí, yo creo que hay un momento dado que yo creo que hay equipos en España que han marcado un tiempo. Los 5 ligas, no recuerdo más, si me equivoco algún dato, por favor, vosotros sois más expertos que yo, las 5 ligas de la Quinta del Buitre, las ligas del Barça de Cruyff. Después es verdad que se juntaron 2 grandes equipos, tanto el Madrid como el Barça, e iban repartiendo, pero ahora yo creo que el Madrid en la Liga Española puede marcar una época, no sé de cuántos años, o no sé si va a ganar todas, pero tiene un equipo muy joven, incluso los recambios que van entrando por la gente que se va saliendo, para mí es el mejor equipo de la Liga y yo creo que lo demuestra, gana la Liga, está en la final de Champions y este año en la final de Champions con todas las bajas que ha tenido durante todo el año. Es un equipo realmente temible, creo que con mucho futuro presente, pero sobre todo con mucho futuro y que puede marcar una época. A ver si alguien es capaz de toserle porque será más bonito para la Liga, pero todos tenemos la sensación de que es el mejor equipo de la Liga, además, pero bien, con diferencia. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos, y lo decía el otro día y me voy a repetir, lo siento mucho, pero es que así lo siento. Qué bonito es escuchar, muchachos, a un entrenador que no tenga tal vez esas aspiraciones de dirigir al Barça, o puede que las tenga, pero que su opinión no esté condicionado bajo este concepto de, ay, tengo que decir esto porque no vaya a ser que se enoje la gente del Palancas y pierda la oportunidad que tal vez puedo tener de dirigir a un equipo como el Barcelona. Me parece brillante y de verdad es que decir la realidad no nos cuesta absolutamente más nada. Es como decir que el Barça es un drama absoluto, pues yo creo que eso no le quita ni le pone absolutamente nada a la gente, así que muy bien por este entrenador. Chicos, quiero que ahora escuchemos algo muy rápidamente que se dijo ayer en Solo para Ridiculez relacionado a lo que está pasando con el Palancas, con Laporta, con Xavi, todo este tema tan confuso que se ha generado. Bueno, confuso entre comillas. Vamos a escuchar esto porque me pareció lamentable. De Gaspar. ¿Culpa de quién? De nadie y de todos. Es decir, la directiva, en este caso, que se centra en el presidente Laporta, primero oye como uno de sus grandes jugadores y leyenda, como Xavi, se quiere ir. Bueno, pues, como ha dicho muy bien, vamos a despecemos y se va. Busquemos una sustitución. 2, no se va, porque yo no me gustaría que se fuese, dice el presidente de Laporta, me gustaría que se quedase. Y después nos dice que él, en cierto pesimismo, pues el año que viene no se acaba de estar convencido de que seremos competitivos. Allí se mezclan 2 cosas. Uno que yo respeto, pero matizo: la libertad de expresión. Bueno, todo el mundo tenemos libertad de expresión, pero hay personas que, bueno, tienen la libertad de expresión, pero también tienen que ir con cuidado con lo que dicen. Por tanto, matizar lo que se dice. Y Xavi era un hombre importante que se le había pedido que se quedase y que pone en duda. Muchachos, ahí está lo que les estaba comentando. Y si escucharon bien detalladamente, dice, todos tenemos libertad de expresión, pero hay que tener cuidado con lo que se dice. ¿Cómo que hay que tener cuidado con lo que se dice? Este es otra más de estas asquerosidades que esta gente está todo el rato intentando vendernos. El hecho de que Xavi Hernández por primera vez en su vida seguramente haya dicho la verdad le ha costado prácticamente toda su credibilidad, porque antes de que esto pasara, Xavi estaba ratificado, como que estamos de acuerdo que Xavi es el entrenador que necesitamos para el Barça, y aquello, que lo otro, y me queda cada vez más claro que a Laporta le da exactamente igual el Barça. Fíjense que si nos ponemos a pensar un poco, le da igual que lo haya humillado el Villarreal, el Girona, el Real Madrid, cualquiera que lo haya humillado. Por eso no lo echó, pero lo termina echando porque le echa prácticamente encima a la afición, diciéndoles la verdad. Es que realmente es lamentable por donde quiera que se mire esto, y esta gente evidentemente ciega como nunca y como siempre. Es que es una vaina impresionante. Yo veo esto y cada día que pasa escucho cosas que yo digo, es increíble que esta gente todavía tenga la capacidad de ejercer un voto para el futuro de un país. Absolutamente increíble. Vamos a escuchar esto ahora de David Sánchez. Ya para cerrar, escuchamos esto de David Sánchez y de el último era de Kim Domenech, que es un tipo bastante sensato, la verdad. Y los dos dan opiniones relacionadas con estos temas interesantísimos. Me da pena de la situación de Xavi. Y a mí también. Y yo lo que no entiendo es que Laporta siga insistiendo en ese acoso y derribo a Xavi Hernández, que yo creo que se lo va a cargar, que yo creo que Laporta al final pasará a la historia por muchas cosas, pero por ser el presidente que se cargó a 3 leyendas
cada una de una forma diferente, como son Ronald Koeman, Leo Messi y en este caso Xavi Hernández. Yo soy cada día más de la opinión de que este escándalo lo provoca Laporta para tapar el escándalo que de verdad le preocupa, que es el tema de los avales que desveló el periódico de Cataluña. Ahora estamos hablando de Xavi y nadie está hablando del tema de los avales, que para mí es un escándalo espectacular y es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo Laporta. Este maltrato a Xavi Hernández no hay por dónde pillarlo, porque si dice, y además la cobardía de Laporta, ahora diciendo la DECO, hazme un informe y así yo presento el informe en esa junta directiva que no vale para nada, que lo hace porque se arrepiente de lo que pasó en su casa, es decir, el choteo este de que la junta no pinta nada y que se demostró que con el sushi y una mirada a los ojos, una llorera y un abrazo bastó para decirle a Xavi que siguiese, y ahora va a montar aquí el paripé de nos reunimos todos en una sala de juntas en la ciudad deportiva, que no en mi casa. Te presentas un informe aquí, 4 folios tipo Enrique Negreira, así con 4 líneas mal hechas, y así le digo a Xavi que claro, la comisión deportiva, es decir, además de que no tiene ningún sentido, un cobarde de tomo y lomo, Joan Laporta, que le va a pasar el marrón a Deco de cargarse a Xavi Hernández del banquillo. Es que es demoledor, cada palabra que dice este hombre es impresionante, le llaman cobarde. Creo que tiene toda la razón, además hipócrita, me parece que es un hipócrita con toda la palabra en mayúsculas. Si repasamos, muchachos, la fotografía que se tomaron realmente hace poco en lo que están los tres con las manos agarradas, esa fotografía es un esperpento absolutamente lamentable, es vomitiva y bueno, realmente yo estoy con lo que dice David Sánchez, que este escándalo lo produce Laporta para intentar tapar otro escándalo que yo creo que él sí le afecta directamente, que es el tema de los avales y por lo cual no ha salido a dar explicaciones. Es que, o sea, no hay ningún tipo de absolutamente nada a la que agarrarnos a día de hoy para decir que Laporta por lo menos hizo algo bien en su mandato. Ya lo dijo el otro día Guti, me pareció brillante. Lo único bueno que ha hecho Joan Laporta desde que es presidente del Barça en esta segunda etapa es lo de la lona esta que puso cerca del Bernabéu. Una estrategia de marketing perfecta, pero de ahí para allá bloqueado totalmente. Pero bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Quiero que cerremos con lo de Kim Domenech, de lo de David Sánchez. Es brutal porque esta gente que es del Fútbol Club Barcelona, por mucho que le vengan a quitar los carnets por decir la verdad, son gente o son personas que son aficionados del Barça y que realmente les preocupa lo que está pasando. Y otro de ellos es este que está aquí, que es Kim Domenech, y que me parece que ha estado también bastante brillante. ¿Te apetece Hansi Flick? Nuestro entrenador es Xavi. No da pena. Una declaración institucional. No, pero quiero elevar lo que debería ser y no está siendo. Es decir, no puede ser. A mí me parece bien que la Junta decida prescindir de Xavi, pero no se puede hacer así las cosas. O sea, yo entiendo que todo esto de ahora me voy, ahora me quedo, ahora le confirmamos y ahora que de nuevo haya dudas, ok, puede pasar. Pero joder, un poco de hacer las cosas bien. Si es que es una cuestión de hacer las cosas bien. Si tú has decidido ahora que no te encaja por una rueda de prensa o porque Deco no quiere o porque tienes presiones, me parece bien. Pero hazlo de otra manera. No que toda Barcelona vaya sabiendo el minuto a minuto de con quién hablan, con quién se reúne y que lo sepa toda Barcelona, pero que en cambio Xavi vaya a Deco y Deco ni le confirme ni le desmienta, que el presidente no le diga nada y que estén viendo cómo pasan las horas a esperar a que el lunes se monte todo este show, el martes tenga que despedirse, el miércoles tengamos que tener a Flick. O sea, no se hacen así las cosas, no puede ser. Brutal, sencillamente demoledor. Creo que sin palabras, de verdad, no me queda otra forma que levantarme y aplaudir. No lo voy a hacer, es una forma de decirlo, pero levantarme y aplaudir a esta gente, muchachos, que tiene esta capacidad, que tampoco es que haya sido muy fácil. Fácil o interesante también sería las personas que desde el día número 1 de Laporta hayan caído en este cuento y que hayan podido criticar desde el día número 1 a día de hoy. Criticar a Laporta es lo más sencillo porque es muy evidente el desastre de gestión que está haciendo este señor. Así que me parece muy bien, pero repito, el mismo cuento de Bartomeu,
al principio todo fue tan bonito y después, bueno, ya vienen las calabazas, ahora se van a guindar con el siguiente presidente y cuando empiece a hacer las cosas mal, hasta que ya no estén en un punto en el que las cosas no sean extremadamente evidentes, pues no se van a bajar del barco y puedo llegar a entenderlo. Es gente que está intentando ilusionarse después de tanto ridículo tras ridículo. De todos modos, eso no les quita la brillantez de sus actuales discursos. Así que nada, chicos, háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.